Hola niños, espero estén súper bien. Les mando muchos besos, muchos abrazos y les cuento que el día de hoy vamos a trabajar en este video, en este PowerPoint, sobre el artículo informativo, lo que corresponde para la semana 8. Los objetivos que vamos a ver serán el objetivo 2, el 6 y el 10, que tiene como principal fin comprender un texto informativo, leerlo, que lo lean ustedes solitos, para que conozcamos diferentes cosas del mundo y podamos tener una opinión. Y obviamente aplicar estrategias para poder tener el significado de palabras nuevas. ¿Qué es un artículo informativo? Este señor nos dice que un artículo informativo entrega información real y objetiva sobre un tema. Es decir, yo la voy a poder comprobar que eso es verdad lo que me informa el artículo informativo. Su propósito es enseñar al receptor, a quien lee el texto, respecto a un tema de interés. Y en su silueta podemos encontrar título, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Dónde encontramos un artículo informativo? Lo podemos encontrar en diarios, podemos encontrarlo en revistas, en enciclopedias. Si se fijan, aquí aparecen diferentes temáticas. Si yo leo una enciclopedia del cuerpo humano, voy a encontrar artículos informativos relacionados al cuerpo humano. Si es del universo, con el universo y así según su temática. En Internet también encuentro muchos artículos informativos, como por ejemplo en una página que es muy famosa que se llama Wikipedia. En la televisión puedo encontrar artículos informativos a través de videos, audio-videos que puedo ver y escuchar, como en los canales culturales. Por ejemplo, aquí tenemos Animal Planet, en donde voy a encontrar hartos artículos informativos de animales. O por ejemplo, tengo el History, en donde voy a encontrar artículos informativos relacionados a la historia, a las cosas que han pasado en nuestro planeta. Y también encuentro artículos informativos en los textos del estudiante, en los que utilizamos en la escuela. ¿Qué leeremos? Obviamente un artículo informativo. Si ustedes se fijan, aquí sale la silueta. Encontramos un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión como parte de su silueta. El texto, el artículo informativo, tendrá relación con el trigo y los molinos. Las instrucciones para la actividad son utilizar el texto del estudiante y realizar actividades antes de la lectura, leer un artículo informativo, actividades después de la lectura y el para cerrar. Primero, actividades antes de la lectura las encontramos en la página 144 y 145. Esto es lo mismo que ustedes van a ver en su texto del estudiante. Entonces, me dice que para comenzar a desarrollar las actividades debo pensar en mi comida favorita, qué sé sobre ella y recordarlo para completar el esquema. Primero, en el plato debo escribir el nombre del alimento que más me gusta. Por ejemplo, mi alimento favorito son las pastas. Luego, en la servilleta de la izquierda, debo dar 3 datos que conozcas sobre él. Yo les pongo solamente uno por el espacio y yo les digo que hay de muchas formas. Por ejemplo, las corbatitas, los gnocchi, están la lasaña. Puedo encontrar, por ejemplo, los fettuccini o los espagueti, los espirales, los caracoles, etc. Tienen diferentes formas. Y por último, debía escribir en la servilleta derecha 3 preguntas que me gustaría saber. Yo también escribí solo una y la pregunta que yo me haría es que ¿con qué ingredientes se hacen las pastas? Luego, en la página 145, tenemos que observar estos alimentos que aquí aparecen y comentar en grupo. Como acá no podemos comentar en grupo, pueden hacerlo con su familia, ¿ya? Y por último, tengo que definir aquí, a partir de lo que he visto, respondo, qué sé del trigo, qué me interesaría saber y cómo puedo saber más. Eso lo pueden resolver en el cuaderno una vez que hayan terminado de comentar con su familia y lo de ahí abajo lo pueden hacer en el mismo libro. Como segunda instrucción teníamos que leer el artículo informativo, que es este. Lo encontramos en la página 145 y 146.
Si se fijan, aquí en el artículo informativo yo tengo un título, ahí arribita. Estos de aquí abajo, tanto S como S, texto escrito en azul, son subtítulos que sirven para ordenar la información. Acá al lado me encuentro con una imagen. Después de leer el artículo informativo, que se llama El origen del trigo y su historia, voy a tener que desarrollar las actividades de la página 147 y 148. En la 147 la puedo desarrollar aquí mismo en el libro, ¿ya? ¿Qué información aportan los historiadores y arqueólogos? Aquí, para responder esa pregunta, ustedes se van a tener que ir guiando por los subtítulos para que les sea fácil encontrar la información. Y abajo tengo que reconocer un hecho clave que haya ocurrido y cuál es su consecuencia. Por ejemplo, un hecho es la aparición del molino. ¿Cuál fue la consecuencia en el cultivo del trigo? Que la producción fue más rápida y en mayor cantidad, porque se demoraban menos. Luego, en la página 148 me encuentro con diversas actividades. En la número 3 habla de ampliar el vocabulario, nos habla de palabras que tienen prefijo y raíz. Aquí este señor nos dice que los prefijos se agregan al comienzo de una palabra y cambian su significado, como por ejemplo, exalumno, despeinar, subterráneo. Las palabras en rojo serían los prefijos, ¿ya? Y lo que está en azul sería la palabra raíz, es decir, el origen de la palabra. Ahora, en esta les hice una ayudita. Ustedes tenían que buscar la palabra inmigrante. El prefijo en este caso sería in y la raíz sería migrante, ¿ya? Por lo tanto, ustedes en el diccionario van a tener que buscar la raíz, que en este caso sería la palabra migrante, y a partir de lo que ustedes averiguan, con sus propias palabras tendrían que escribir un significado para inmigrante. Luego, la pregunta C de la misma número 3 la pueden resolver en el cuaderno, ya que aquí no tenemos espacio, y lo mismo con la 4. Aquí abajito les aparece más definiciones de lo que es un artículo informativo. Y por último, el para cerrar, lo vamos a plantear como un desafío que van a tener que hacer en una hoja de blog, de oficio, de cartulina o en una hoja de cuaderno, lo que tengan en casa, puede ser hasta en el mismo cuaderno. Van a tener que dibujar o hacer un collage de sus alimentos favoritos que contengan trigo. Cuando tengan lista esta actividad, la pueden etiquetar en el Instagram, que alguna mamá y algunos niños ya conocen, o me la pueden enviar al correo, ¿ya? El Instagram no es obligación que lo usen, es solamente para facilitar el envío de la información. Y las que tienen mi WhatsApp, lo pueden hacer en mi WhatsApp, ¿ya? Muchas gracias. Ante cualquier duda, ustedes tienen que escribirme por los diferentes medios que tenemos para comunicarnos. Muchos besos, muchos abrazos y aprendan mucho de este texto informativo para que le enseñen a lo mejor a sus hermanitos pequeños o a alguien de la familia. ¡Chao!